Hoy es miércoles 22 de julio del 2020. Nos vamos a ubicar en la página 116 del libro, siempre la unidad 5, con el contenido 3.4, que me habla de la semejanza utilizando segmentos paralelos, parte 1. El problema, o piensa, me dice, en el triángulo A, B y C, se traza el segmento de E, que es paralelo al segmento BC, o al lado BC. DE es paralelo a BC. Y la pregunta es, ¿son semejantes los triángulos ADE, el triángulo pequeño, con el triángulo grande ABC? Justifica tu respuesta. Podemos preguntarnos cuál criterio de semejanza podríamos utilizar. Podríamos utilizar un ángulo y los lados adyacentes. El criterio 2 de semejanza de triángulos. Soluciona. En los triángulos ADE y ABC, que sería este ADE y ABC, se cumple que el ángulo DAE, ¿quién es ese ángulo? DAE, sería este, DAE, es igual ¿a quién? Al ángulo a este ángulo, que sería BAC. ¿Por qué? Porque es el ángulo que estoy, por eso comienzo de B. Y aquí, si ustedes fijan, D, comienzo de D, AE, B, AC. Esto es porque es compartido por ambos triángulos. Entonces, el ángulo EDA, ¿cuál es el triángulo DEA? Sería este. El ángulo EDA, que sería este. ¿A quién va a ser igual? Va a ser igual al ángulo CAB, que sería este. Este es del grande y este es del pequeño. ¿Por qué? Porque por ángulos correspondientes entre paralelas. Este ángulo está comprendido entre dos paralelas. Entonces, definimos que, por lo tanto, el triángulo ADE es semejante al triángulo ABC. Es el segundo criterio de semejanza de triángulos de dos ángulos adyacentes. ¿Qué me dice comprende?
En un triángulo cualquiera, todo segmento paralelo a uno de sus lados forma con los otros dos lados un triángulo semejante al original. Este es el original. Un segmento paralelo me forma un triángulo semejante al original. Y se tiene que, al comparar el segmento AD con el segmento BC, me dice esto, el segmento AD, al compararlo con el segmento AB, debe ser igual al segmento AE, que sería este. ¿Con qué segmento? Con el segmento AC. Eso es lo que me está diciendo. Me dice un ejemplo. En el triángulo ABC, el segmento DE es paralelo, me dice, al lado AB. Y la pregunta es, ¿cuál es la longitud del segmento DE? Eso es lo que me están preguntando. Y me dan el siguiente triángulo. Si ustedes ven, aquí lo tenemos, este triángulo, que tiene las siguientes medidas. A, B, C. Y me dice que este lado vale 15 centímetros. Que este otro lado vale 10 centímetros. Y aquí vamos a trazar esta paralela. Tengo el segmento DE. Por lo tanto, me dice que este segmento es paralelo a este segmento. Este triángulo grande me forma este otro triángulo pequeño. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si el segmento DE, que sería este segmento, es paralelo a este lado, ¿a qué lado? ¿A qué lado es paralelo? Al AB. Entonces, por el resultado anterior, los triángulos DEC, DEC, que sería este pequeño, DEC, es semejante al triángulo ABC. Luego, como estos son paralelos, los triángulos son semejantes. Luego, al comparar el segmento DE, o al hacer la razón del segmento DE entre la razón DE y AB, debe de ser igual S con
BC. Este BC con este grande. Ahora sustituimos los valores. Sustituimos los valores. ¿Cuánto vale DE? Es el que no conozco, es el que voy a averiguar. Entonces me queda el segmento DE. Lo voy a comparar con el segmento AB. Pero ¿cuánto vale el segmento AD? Vale 10 centímetros. Dice que es igual al segmento EC. Pero ¿cuánto vale el segmento EC? Vale 9 centímetros. Este segmento vale 9. Entonces escribo 9. ¿Con quién lo voy a comparar? Con el segmento BC. ¿Y cuánto vale? Vale 15. Entonces voy a despejar. DE va a ser igual. El 10 está dividiendo, pasa a multiplicar. Me queda 10 por 9 entre 15. El segmento DE es igual. 10 por 9, 90 entre 15. Aquí podemos simplificar también, va, para hacerlo más fácil. Tercera 3, tercera 5. 10 por 5 me da 30. Perdón, 10 por 3, 30. Entre 5 esto es igual a 6. O 90 entre 15, que es igual a 6. ¿Cuál es la diferencia? Al simplificar, pues trabajo con números más pequeños. Al no simplificar, trabajo con números más grandes. Entonces, el segmento vale, que era lo que me estaban preguntando. ¿Cuál es la longitud de DE? 6. ¿Ves? Este vale 6. Este segmento DE vale 6. Si este vale 10, este vale 6. Hasta acá, pues, la clase de este día. Que tengan un feliz día.